Bienvenidos a Cita con un experto Yara. Este espacio busca compartir conocimiento para que agricultores, agrónomos y nuevas generaciones puedan cultivar de manera rentable, eficiente y responsable con el medio ambiente, convirtiéndose así en un productor para el futuro. Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Cita con un experto. Este es un espacio producido por Yara, una compañía con presencia mundial que tiene más de 100 años de trayectoria en la industria de fertilizantes. Mi nombre es Camilo Pachón, líder de branding para Colombia. Nuestro invitado es el señor Miguel Amado, gerente de agronomía para Yara Cono Norte, Colombia y Ecuador. Miguel, bienvenido. Camilo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros y por compartir con los agricultores y cada una de estas personas que nos siguen en nuestras redes sociales para compartir el conocimiento. Miguel, este es un espacio donde nosotros invitamos expertos u expertas para tratar temas relacionados con el campo, para compartir conocimiento en temas de fertilización edáfica o foliar o tendencias del mercado que están pasando hoy a través de la agricultura. Miguel, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición de cultivos. Entonces quiero comenzar, Miguel, cuéntenos un poco qué es la nutrición de cultivos. Bueno, Camilo, definir la nutrición de cultivos en pocas palabras es un ejercicio bastante retador. Uno podría hacer como un símil como con la alimentación humana. Podríamos definirlo básicamente como los nutrientes de nuestra comida o la comida de nuestra comida. Es básicamente, para ponerlo de alguna manera muy simple. En términos generales, si lo queremos ver un poco más formal, pues la nutrición de cultivos es una disciplina que se encarga de estudiar no solamente los nutrientes que requieren las plantas o los cultivos que utilizamos, sino también toda la dinámica que hay detrás de ellos, su funcionamiento, su requerimiento y al final su impacto en términos del desarrollo de los cultivos y al final en términos de productividad. Ok, Miguel. Miguel, ¿y cuáles serían esos desafíos a los cuales hoy se enfrentan los agricultores y la agricultura colombiana o la agricultura global frente a todas estas variabilidades también con temas de cambio climático? Bueno, Camilo, yo creo que es muy buen punto ahora que estamos en medio de esta pandemia y esta, digamos, crisis global, porque creo que es una crisis y que creo que de alguna manera nos está obligando a replantearnos muchas de las formas en las que gestionamos nuestra vida y nuestros procesos como sociedad. Y la agricultura definitivamente no es la excepción. Pero a la agricultura hay que sumarle un segundo desafío y es cómo los agricultores, y específicamente en nuestro país, en las regiones tropicales, cada vez se sienten mucho más afectados por el impacto de los temas climáticos. Pero aquí es bueno hacer una diferenciación. Vamos que por un lado podemos tener el tema del cambio climático y por el otro lado un fenómeno que es la variabilidad climática. No voy a entrar mucho en detalle del cambio climático, pero podríamos, si queremos ponerlo en las cifras más simples, como procesos de muy largo plazo, o sea, no estamos hablando en términos de años, décadas, sino seguramente en una escala muchísimo mayor, donde posiblemente todos los temas relacionados con la actividad humana y este tipo de emisiones relacionadas con el dióxido de carbono y otros agentes que tienen el efecto o que ocasionan el efecto invernadero, pues tienen sobre la sostenibilidad no solamente de la agricultura, sino al final sobre la sostenibilidad de nuestra especie. Que definitivamente es un tema muy grave y es un tema sobre el cual hay muchas alarmas puestas y que seguramente nos implica a todos un gran compromiso en términos de mitigar los efectos de este tema. Pero hay un segundo fenómeno al otro lado, que es la variabilidad climática, que es un fenómeno más temporal, que se produce, vamos, en escalas de tiempo menores, en el cual seguramente lo que estamos viendo es cambios que algún factor está ocasionando temporalmente en temas como la temperatura, la pluviometría y ese tipo de cosas. Y seguramente nosotros en nuestra zona tropical y adicionalmente también por estar en algo que se llama la zona de interfluencia tropical, nos vemos muy afectados por este tema. Y esto al final, ¿qué quiere decir? Que seguramente muchos de los temas que nuestra agricultura estaba acostumbrada a hacer, como calendarios muy estrictos de siembras, de cultivos,
que dependían de la llegada casi milimétrica de las lluvias, ya no lo estamos viendo de esa manera. Estamos viendo que las lluvias no están llegando en la época en las que estábamos acostumbrados y estamos viendo que la intensidad de las mismas es diferente. Estamos viendo seguramente en algunas zonas, por ejemplo, menos eventos, pero con mucha más intensidad, y en otras zonas estamos viendo el caso contrario. Entonces, esta locura o este efecto de la variabilidad climática, pues tiene un impacto muy grande, porque solamente, para ponerlo en temas grandes, cambia los calendarios de cultivo. Ya los cultivos no se pueden sembrar en las fechas a las que normalmente estamos acostumbrados, y seguramente también para los cultivos que sí están siguiendo este calendario, pues va a implicar el tema de la necesidad de tener que recurrir a riego suplementario y también adaptarnos seguramente a un ambiente en términos ecofisiológicos diferentes al que normalmente estábamos acostumbrados. Y esto es grave al final para el productor y para el consumidor. Para el productor, porque pone un desafío en términos de manejo con el que seguramente no está acostumbrado. Y el primer impacto puede ser una merma en la productividad. Y seguramente esto vendrá acompañado también de una merma en la rentabilidad. Y por otra parte, seguramente eso también va a cambiar o puede ocasionar cambios en la forma en la que la oferta de productos agrícolas llega a los hogares colombianos, con lo que posiblemente ese efecto de cambios en precios y en la oferta y la demanda de los productos se ve afectado. Entonces, finalmente es un desafío gigantesco, porque lo que plantea es la necesidad de una adaptación a una realidad poco diferente, menos estática con respecto a los fenómenos climáticos, Camilo. Ok, Miguel, yo creo que es una excelente introducción para hablar más allá de la importancia de la nutrición mediante todos estos cambios climáticos que estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el verdadero papel que juegan hoy en día una correcta nutrición o una correcta fertilización en los cultivos, teniendo en cuenta toda esta variabilidad climática que usted acaba de exponer? Bueno, es muy buen punto. Y antes de empezar, digamos que yo creo que hay dos factores de manejo que el agricultor puede o no tener en sus manos. El número uno es el tema del riego, con el cual si existe la posibilidad, porque hay los recursos y hay la disponibilidad de agua para hacerlo, pues es la defensa número uno para poder adaptarse a ese tema de cambio. Pero el número dos, y el que con certeza casi que siempre está en manos del agricultor hacerlo, son las estrategias de manejo nutricional de cultivos. ¿Y por qué? Porque primero, agua y nutrición, que es un dogma casi que todos somos los que trabajamos en la agricultura lo tenemos, van juntas. No se puede hablar de agua y sin hablar de nutrición y viceversa. O sea, es una unión indisoluble. ¿Y eso qué quiere decir? Que finalmente cualquier fenómeno que termine afectando el nivel o las dinámicas hídricas de los cultivos o de acceso al agua, las cantidades, pues terminan impactando la nutrición de cultivos. Y para hacerlo mucho más sencillo, esto lo que quiere decir es que nuestras estrategias tienen que estar preparadas para garantizar que los cultivos sean capaces de recibir y de absorber los nutrientes necesarios y de procesarlos con el menor impacto, incluso bajo las condiciones más drásticas. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguramente temas muy claves como las épocas de aplicación, las formas de aplicación y uno de los quizás los más críticos, las fuentes que utilizamos para dar esos nutrientes tienen que estar adaptadas a esto. Y un gran ejemplo es, por ejemplo, el nitrógeno, que es un elemento en el que usualmente los agricultores siempre están tentados a verlo solamente como un tema de costo de unidad y siempre estamos muy enfocados solamente a ver en el saco el 46% de nitrógeno y el costo, y eso es lo que utilizamos. Pero si lo ponemos desde el punto de vista de la gravedad que tiene este tema del contenido de humedad en el suelo, seguramente vamos a encontrar que tendríamos que hacer análisis un poco diferentes. Por ejemplo, tendríamos que pensar, por ejemplo, en fuentes de nitrógeno que sean más eficientes cuando los contenidos de agua sean seguramente más bajos en el suelo y que le permitan a la planta, digamos, tener una mayor capacidad de absorción, o que por otra parte estén menos sometidos a pérdidas, como a fenómenos, digamos, problemáticos para la agricultura, como la volatilización del nitrógeno en forma de amoníaco, pero que también tienen un impacto ambiental.
Es solamente para poner un ejemplo. Y hay un segundo ejemplo que también me gusta mucho, que es, por ejemplo, el de las zonas áridas, en el que seguramente este efecto de variabilidad climática nos está llevando a que cada vez estamos viendo menos precipitaciones anualmente y zonas que en algunos casos tienen tendencia a salinidad de suelos, y este solo fenómeno de la disminución de precipitaciones va a ir garantizando que este fenómeno de salinidad se siga acrecentando. Y si no utilizamos desde el punto de vista de nutrición los fertilizantes correctos para mitigar este tema, por ejemplo, fertilizantes que tengan bajos contenidos de cloro y bajos contenidos de sodio, pues vamos a tener, digamos, muchísimos problemas. Voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, del lado de Yara, nosotros nos hemos preparado con una línea muy interesante que es Yara Rega, que de hecho sirve muy bien para este ejemplo, porque primero, por una parte, sus contenidos de cloro y de sodio son completamente cercanos a cero o inexistentes por una parte, y eso hace pues, que pueda tener un buen performance bajo esas condiciones. Pero segundo, como es una línea que está diseñada específicamente para trabajar en sistemas de fertirrigación a campo abierto o incluso en fertilización granular, es una línea que está preparada para trabajar bajo condiciones cambiantes en términos del nivel de humedad en el suelo debido a las precipitaciones. Y esto hace, digamos, que sea una serie de productos que le permitan al agricultor adaptarse mucho mejor a lo que está pasando. Entonces, solo como por poner un ejemplo, yo creo que este es un buen momento también para replantearse cómo nuestra estrategia de suministro de nutrientes o de fertilización realmente está adaptada a los fenómenos climáticos que estamos viviendo en nuestro cultivo. Ok, Miguel, de acuerdo a lo que nos acabas de contar, yo quiero preguntarte entonces, ¿cuáles serían los nutrientes que serían esenciales durante estas temporadas cambiantes? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes contar a los agricultores? Bueno, lo primero es que si lo vemos desde el punto de vista, a ver, de disciplina de nutrición de cultivos, pues hay que recordar que desde el punto de vista de nutrición mineral hay 16 nutrientes que son esenciales, que todos los cultivos deben tener disponibilidad de estos 16 nutrientes sin importar la condición, que es como otro segundo postulado básico de la ciencia de nutrición de cultivos. Pero si hablamos un poco más en detalle, quizás podríamos separar los nutrientes que están asociados generalmente con el mejor o con la eficiencia del uso del agua por los cultivos. Y generalmente pues hay un par de nutrientes que siempre se suelen asociar directamente a este tema de mantener un mejor nivel hídrico, que es por un lado el potasio, que es responsable de poder mantener un buen balance entre transpiración de la planta, que creo que hace que pueda mantener un buen balance hídrico, y por otra parte el calcio, que seguramente por su papel de ser uno de los elementos que le ayuda a la planta a tener mejor estructura celular, también va a favorecer que la planta haga un uso más eficiente del agua. Pero eso, digamos, es una parte de la historia. Eso es viéndolo desde el tema de los nutrientes. Desde el punto de vista de lo que es, digamos, la realidad de nuestra agricultura, pues va a depender mucho del cultivo. En un lado tenemos los cultivos estacionales, como el caso de la papa y el arroz, para poner solamente un ejemplo, que tienen una época, unas temporadas de siembra muy establecidas, en los cuales seguramente si hay alteraciones en estas temporadas, va a haber también alteraciones en los niveles de humedad del suelo, y yo creo que más que un elemento seguramente vamos a tener que hablar de planes mucho mejor adaptados, generales sobre el manejo de los mismos. Y en el otro lado tenemos a los cultivos perennes que ya están ahí y van a seguir ahí. Seguramente en este caso no solamente vamos a tener que replantearnos el tipo de fertilizantes, sino también las estrategias, los fraccionamientos que estamos utilizando, el uso de técnicas como la fertilización foliar, por ejemplo, con una línea como Yaravita, bajo ciertas condiciones va a permitir garantizar el suministro de los nutrientes que son críticos en algún momento, o incluso cuando los agricultores ya deciden y toman la decisión de contar con un sistema de riego localizado, pues diseñar un plan con productos y con fuentes que realmente estén adecuadas para ser utilizadas en sistemas de fertirrigación, como por ejemplo nuestra línea Yararrega y nuestra línea Yaratera, que está diseñada completamente para eso. Entonces yo creo que aquí hay un proceso muy importante en el que, dependiendo definitivamente del tipo de cultivo, del el nivel de tecnificación o incluso la misma zona, hay una serie de oportunidades para poder garantizar que tenemos un desempeño adecuado, pero una de las grandes claves finalmente es poder estar completamente seguros
de que nuestra estrategia de nutrición está adecuada a los eventos climáticos que estamos encontrando en nuestra zona de producción. Retomando un poco estas últimas frases suyas, yo quisiera pedirle, Miguel, que nos regalara 3 consejos claves para los agricultores o para la agricultura colombiana que tengan en cuenta en estas épocas donde pues, vivimos todos estos cambios climáticos y sabemos que afectan la productividad, la rentabilidad y la calidad. Entonces, lo invito a que nos regale esos 3 consejos para los agricultores. Bueno, yo más que 3 consejos que los puedo resumir, yo creo que voy a trabajar a un mensaje general. Creo que la información es la clave. El uso de la información es la clave para tener una agricultura mucho más eficiente y mucho más adaptable a este tipo, digamos, de situaciones de variabilidad a la cual estamos sometidos. Y para, digamos, desarrollar un poco mejor este tema, el número 1 es tener herramientas de diagnóstico adecuadas. Por ejemplo, contar con los análisis de suelos y con los análisis foliares como una herramienta básica para poder definir un poco la estrategia de manejo nutricional. Me parece un tema que es supremamente importante. El número 2, desarrollar los análisis pensando sobre todo la toma de decisión sobre los planes de nutrición, pensando en el costo-beneficio, no únicamente en el costo de los insumos, porque cuando solamente tomamos las decisiones de uso de fertilizantes pensando en el costo por unidad de producto, seguramente lo que podemos estar incurriendo es un error grave que va a tener impactos grandes tanto en productividad como en rentabilidad, cuando no estamos utilizando la fuente o las fuentes adecuadas realmente para nuestro cultivo y para nuestra condición de producción. Y el número 3, creo que finalmente es el uso de la información. Yo creo que hoy en día una de las grandes responsabilidades que tenemos también es finalmente estar siguiendo con más detalle cómo evolucionan estos ciclos climáticos, pero también documentarlos y tener información in situ en las fincas, como por ejemplo tener claro cómo es la pluviometría que tenemos, y es una cosa que es muy sencilla. O sea, no necesitamos a veces grandes equipos para hacerlo, solamente teniendo un pluviómetro, por ejemplo, en nuestra finca y estar haciendo esos registros y contrastarlos con nuestros registros de productividad nos van a ayudar a entender cómo, digamos, estos cambios realmente afectan el desarrollo de nuestro cultivo, y seguramente también a entender por qué el desarrollo de estrategias adecuadas de nutrición tienen sentido dentro del marco de una agricultura más productiva, más rentable, más sostenible, pero también más adaptable a este tipo de escenarios climáticos cambiantes. Camilo. Bueno, Miguel, muchas gracias, excelente entrevista. Le quiero dar las gracias a usted por compartir su conocimiento, sus experiencias y pues por hablar de estos temas de nutrición de cultivos que hoy viven todo un desafío pues con el cambio climático y la situación global en la que estamos el día de hoy. Entonces quiero dar las gracias, Miguel, por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, Camilo, muchísimas gracias a usted por invitarme a este espacio. Solamente quería saludar a todos la audiencia que tenemos a través de este podcast y también a todos nuestros agricultores y consultores. Recordarles que en Yara tenemos un equipo de agronomía que está distribuido a través de todo el país, que digamos que está de la mano del agricultor, y sientan que este equipo es un equipo que está en el campo trabajando de la mano con ustedes para ayudarlos a ser más productivos y más rentables, y por favor cuenten con nosotros para ayudarlos en este propósito. A Miguel y a todos nuestros agricultores, esperamos que este espacio haya sido de su agrado y que nos sigan y nos acompañen en los próximos capítulos. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, encuéntrenos en Facebook e Instagram como Yara Colombia y en nuestro canal de YouTube como Yara Latinoamérica. Feliz semana y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos durante estos minutos en Cita con un experto Yara. Para más información sobre nosotros, sigue nuestras cuentas en Facebook, YouTube e Instagram. Encuéntranos como Yara Colombia. Te invitamos a que seas un productor para el futuro.